Esto pasó hace un par de meses. Yo estaba trabajando como enfermero nocturno en un hospital de la ciudad. Siempre pensé que mi trabajo era desgastante, pero nunca sentí que el lugar fuera inquietante. Sin embargo, las noches comenzaron a cambiar y lo que antes era rutina se volvió extraño. La primera experiencia ocurrió en una de mis rondas. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un llanto tenue viniendo de una habitación cerrada. Era un sonido desgarrador. Me acerqué, temeroso, y abrí la puerta. La habitación estaba vacía, no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté ignorarlo, convencido de que mi mente me jugaba una mala pasada por el cansancio. Los días pasaron y las cosas se volvieron más extrañas. Una noche, mientras revisaba los monitores en la sala de emergencias, oí pasos detrás de mí. Me di la vuelta rápido, pero estaba solo. Mi corazón latía rápido. Pensé que tal vez un paciente necesitaba ayuda, así que fui a investigar. Al llegar al área donde pensé que había escuchado los pasos, todo estaba en silencio. Solo escuchaba el zumbido de las luces. No compartí mis dudas con mis colegas, pero ellos comenzaron a notar mi creciente inquietud. La tercera experiencia me ocurrió en el ala antigua del hospital. Era un lugar que siempre había evitado, ya que tenía un aire de abandono. Las luces parpadeaban y sentí que había sombras moviéndose a mi alrededor. En un momento creí ver una figura desvanecerse en la esquina de una habitación. No me atreví a preguntar qué era. Todo parecía tener una atmósfera inquietante. Me sentía observado, pero no había nadie. En cuanto terminé mi ronda, decidí investigar un poco sobre la historia del hospital. Encontré algunos reportes de incidentes extraños, pero no supe si eran ciertos o solo rumores. A veces me preguntaba si el cansancio no me estaba volviendo loco. El lugar se sentía cada vez más extraño y yo no sabía cómo manejarlo. Una de esas noches, mientras revisaba el área de emergencias, escuché un susurro. Era como si alguien me llamara. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. La soledad del lugar me envolvió. Estaba inquieto. En voz alta, pregunté, ¿quién está ahí? La respuesta fue solo el eco en el aire frío, pero no había nadie. Sentí una mezcla de miedo e incomprensión. Todo esto me dejó pensando. Sé que hay explicaciones racionales, pero nadie parece poder darme respuestas claras. Las experiencias se acumulan y cada vez es más difícil ignorarlas. Me inquieta pensar en lo que pueda estar ocurriendo en ese hospital. Esa sensación de que algo extraño estaba pasando no me deja. La próxima vez que entre en esos pasillos oscuros, espero ser más fuerte, aunque en el fondo temo lo que pueda encontrar. Capítulo 2. Esa noche, el pesado silencio del hospital me golpeó de lleno al ingresar. La luz de los fluorescentes se reflejaba en el suelo, creando sombras alargadas que parecían moverse a mi paso. Tenía que mantenerme concentrado, así que traté de pensar en mis deberes. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Sabía que tenía que volver al ala antigua para terminar algunos trámites, pero no estaba seguro si estaba preparado para enfrentar esos pasillos de nuevo. Mientras caminaba, un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé haber visto una sombra en el rincón de un cuadro colgado. Solo es la luz, me dije. Aún así, cuanto más avanzaba, más me sentía como si alguien me observara. Algo estaba mal. Al llegar a la recepción del área antigua, todo parecía en calma. Sin embargo, un leve sonido me llamó la atención. Era un llanto, similar al que había escuchado la primera vez. Esta vez estaba más claro. Era desgarrador y lleno de tristeza. Maldita sea, pensé. ¿Debo ir a mirar? La curiosidad luchaba con el temor en mi pecho. Decidí seguir el sonido. Caminé a lo largo del pasillo. El eco de mis pasos resonaba en el aire denso. Cuando llegué a la puerta de una habitación, el llanto se detuvo abruptamente. Inhalé profundamente y empujé la puerta. Estaba oscura. No había nadie. Afuera, los monitores parpadeaban, así que me acerqué, buscando algún paciente en las cercanías. «Hola, ¿hay alguien?», pregunté. Silencio.
Solo el sonido constante de la máquina interrumpía la quietud. Me sentí un poco tonto hollando esas paredes vacías. Entonces mi mirada se desvió hacia el pasillo. Algo se movió en la esquina, algo blanquecino. Mis sentidos se agudizaron al ver una figura que se desvanecía justo antes de que pudiera enfocarla con claridad. Decidí que había tenido suficiente por esa noche. Salí rápidamente del área, pero mientras me alejaba, recibí un mensaje de texto de un colega. ¿Te has dado cuenta de lo que pasa en el ala antigua? La curiosidad me devoró y respondí rápidamente. ¿A qué te refieres? No tardó en contestar. Todos dicen que hay un fantasma, una enfermera que murió hace años. Esa revelación me atrapó. ¿Una enfermera? ¿Era eso lo que había estado sintiendo? En ese momento sentí que me miraban de nuevo. El escalofrío regresó y no pude evitar girarme. Justo detrás de mí, en la distancia, vi una figura etérea. Me quedé paralizado. No podía moverme. Fue entonces cuando escuché un susurro, claro y distinto. «Ayúdame». Aterrorizado, di un paso atrás. ¿Qué significaba eso? Estaba en medio de un hospital. La lógica me decía que debía huir, pero mi curiosidad me empujaba a quedarme. Duda y terror se mezclaban en mi mente. Antes de que pudiera decidir, la figura se desvaneció. Solo quedaba el eco del llamado. Temía no ser capaz de enfrentar la verdad, pero sabía que este misterio no se iba a resolver solo. Ahora tenía que descubrir quién era esa enfermera y por qué estaba aferrada a ese lugar. Así que, al tiempo que me alejaba del ala antigua, una idea creció en mí. Necesitaba volver y enfrentar lo que fuese que estuviera allí, porque si realmente había algo, tal vez pudiera ayudar. Pero, ¿estaba preparado para lo que eso significaba? Capítulo 3. Al día siguiente, la inquietud no dejó mi mente. Mientras realizaba mis rondas, el rostro de la enfermera fantasmal persistía en mi memoria. Sus ojos, vacíos, pero llenos de una tristeza que parecía atravesarme. Después de mucho pensarlo, decidí que debía volver al ala antigua. Tenía que entender lo que estaba pasando, aunque eso significara enfrentar mi miedo. Anoche, al salir, había notado un cartel desgastado en la pared. La enfermera Cristina, decía. Ella había trabajado en esa sección hace años. Fue parte de un equipo que se ocupaba de los pacientes más difíciles. Una sombra del pasado, sepultada bajo el dolor de un hospital tan frío. ¿Qué había sucedido con ella? Finalmente, mientras oscurecía, me encontré de nuevo frente a la entrada del ala antigua. Mis manos temblaban levemente mientras empujaba la puerta. El aire era más pesado que antes, como si contuviera susurros de historias no contadas. Me pateé mentalmente. ¿Era esto lo que quería? Camino adentro, el eco de mis pasos resonaba en cada rincón. La soledad era abrumadora. Me dirigí directo hacia la sala donde había escuchado el llanto. A medida que me acercaba, un presentimiento se apoderó de mí. El llanto comenzó de nuevo, y esta vez era más claro, más angustiante. «Cristina», murmuré, sin saber si ella podía escucharme. No hubo respuesta, pero el llanto se intensificó, resonando en las paredes. Me detuve frente a la puerta de la habitación que ya había explorado, el corazón latiéndome en las sienes. «Voy a entrar», dije en voz alta, intentando darme valor. Empujé la puerta y entré. La habitación estaba fría, y el aire se movía con lentitud, como si el tiempo se hubiera detenido. Atrapado entre mi miedo y la curiosidad, mis ojos recorrieron el espacio. Todo parecía igual, pero entonces noté un objeto en el suelo. Un pequeño abrigo blanco estaba tirado, como si alguien lo hubiera dejado caer en una prisa desesperada. Me agaché para recogerlo. El frío de la tela me hizo estremecer, y al tocarlo sentí una sacudida. Era como si una corriente fluyera a través de mí.
En ese momento, el llanto paró abruptamente. El silencio fue ensordecedor. «¿Por qué estás aquí?», la voz de una mujer sonó detrás de mí. Me giré de golpe. Ahí estaba ella, la enfermera Cristina. Su figura era tenue, casi como humo, pero su presencia era abrumadora. Sus ojos, llenos de tristeza, miraban a través de mí, a veces llenos de dolor, otras de súplica. «No sé, necesito saber qué pasó contigo», logré decir, la voz temblorosa. «Ellos no me dejaron ir», susurró, tan cerca que podía sentir el frío que la rodeaba. Antes que pudiera responder, vi cómo su rostro se desvanecía, su mirada fija en el punto donde el abrigo reposaba. Comprendí que su espíritu estaba atado a algo, quizá no solo a este lugar, sino a aquellos que aún sufrían dentro de él. «Cristina, espera», pero ya era tarde. Su imagen se volvió borrosa y en un abrir y cerrar de ojos desapareció. Ahora me quedaba más confusión que antes. Había ayudado a desatar algo, pero también me encontraba al borde de descubrir un oscuro secreto. La pregunta que surgía en mi mente era clara: ¿qué necesitaba Cristina de mí? Me quedé ahí, parado en el frío, sintiendo que este solo era el principio de una tormenta. Capítulo 4. Las palabras de Cristina resonaban en mi mente mientras trataba de encontrar sentido a lo que había sucedido. «Debo ayudarles». ¿Ayudar a quiénes? Era una pregunta que no podía dejar de repetir. La idea de que los ecos del pasado aún podrían estar atrapados en ese lugar me llenó de miedo. Decidí que debía investigar más. Tenía que saber por qué Cristina estaba atada a este hospital y a quién necesitaba ayudar. De repente, me encontré frente a una puerta que no había visto antes. Estaba entreabierta y desde el interior provenía un tenue resplandor. Mi mente gritaba que me detuviera, pero el deseo de ayudar a Cristina era más fuerte. Empujé la puerta y entré. Lo que vi dentro hizo que mi corazón se detuviera. Ahí estaba un viejo sofá desgastado, y sobre él un pequeño juguete. Era un osito de peluche con un ojo tapado. En el fondo de mi mente, una realización me golpeó como una ola. Este era el mismo osito que la enfermera había sostenido. Era el último vínculo con aquel niño. Sin poder contenerme, extendí la mano y toqué el juguete. Justo en ese momento, escuché la voz de Cristina, más clara que nunca. «¡Ayúdame!». La angustia en su tono me heló la sangre. Era ahora o nunca. Tenía que descubrir cómo liberar su alma. Capítulo 5. El osito era más que un simple juguete. Al tocarlo, el mundo a mi alrededor pareció cambiar. La movilidad en la habitación se desvaneció y por un momento sentí que los recuerdos antiguos comenzaban a fluir a través de mí. Una imagen fugaz pasó por mi mente. Un niño, riendo, abrazando al osito en un entorno que antes había sido puro amor y calidez. Pero el eco de la risa se tornó en llantos. Me dejé llevar por la voz de Cristina, que resonaba en mi cabeza como una campana. «¡Ayúdame!». Esa súplica parecía más urgente ahora. No podía simplemente quedarme allí, paralizado por el miedo y la incertidumbre. De repente, el aire se volvió helado, y luces parpadeantes llenaron la habitación. Comencé a notar figuras oscuras que se acercaban poco a poco. Eran sombras, pero también eran rostros perdidos, espectros que miraban a través del tiempo con ojos tristes. La atmósfera se tornó opresiva, mientras susurros ininteligibles llenaban el aire. Traté de calmarme, de encontrar la razón en todo aquello. «Cristina, si estás aquí, ¿cómo puedo ayudarte?», pregunté en voz alta, sintiendo la angustia brotar de mis entrañas. En mi mente revivía su sufrimiento, la culpa, todo se entrelazaba en un mismo hilo de desasosiego.
Las luces parpadeaban más intensamente y las sombras comenzaron a moverse en círculos a mi alrededor. Fue entonces que noté un pequeño destello en el suelo, un objeto que resplandecía en medio de la oscuridad. Me acerqué y vi que era una pequeña llave, plateada y desgastada. ¿Podría esta ser la clave para liberar a Cristina y al niño? Sin pensarlo 2 veces, la recogí. Escuché un grito ahogado, y la angustia en la sala aumentó. «Tu tiempo se acaba», resonó una voz al unísono con las sombras. No podía entender lo que significaba, pero el temor se apoderó de mí. Era evidente que de alguna manera había interrumpido algo que no debía. Desesperadamente busqué una puerta donde pudiera usar la llave. Mi corazón latía con fuerza mientras los murmullos se intensificaban a mi alrededor. Justo enfrente había una puerta sellada que no había notado antes. Me dirigí hacia ella, sintiendo el roce helado de las sombras en mi piel. La llave encajó perfectamente, y al girarla, el cerrojo hizo un clic resonante. La puerta se abrió con un chirrido que pareció gritar dolor. Me asomé al otro lado. Había una habitación más, oscura y silenciosa, exceptuando un leve resplandor que provenía de una lámpara. Con un último vistazo a la habitación llena de sombras, entré. Al hacerlo, el aire cambió de inmediato. El horror y la culpa se apoderaban de mí al ver lo que había dentro. Un escritorio desgastado estaba cubierto de fotos descoloridas, y en el centro un pequeño álbum con velcro. Respiré hondo y lo abrí. Las imágenes eran de niños, todos sonriendo, excepto el último. No había rastro de alegría, solo desolación. El niño se parecía a aquel que había abrazado al osito. Sin dudarlo, volví a escuchar la voz de Cristina, más fuerte, más clara. «Él es el que necesito ayudar». El tiempo se detuvo mientras mis ojos se enfrentaban a lo inevitable. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, atrapándome en la oscuridad. Un frío desesperante me envolvió. Las sombras parecían más amenazantes, y comprendí que esto no era solo un encuentro fortuito, era un último intento para salvar al niño y a Cristina. De repente sentí que algo se movía detrás de mí. Giré y ahí estaba, un fantasma pequeño, con ojos tristes que desbordaban lágrimas. «¡Ayúdame!», repitió el niño, y mi corazón se hundió ante la realidad. Ahora estaba más claro que nunca. No solo debía liberar a Cristina, tenía que ayudar a aquel niño, atrapado entre el dolor y la culpa. Pero, ¿cómo? La situación se volvía más peligrosa a cada instante. Tenía que actuar rápido, antes de que las sombras decidieran cobrar su precio final. Capítulo 6. El niño espectral me observaba con una mezcla de desesperación y anhelo. Sentí cómo su mirada atravesaba mi alma. «Ayúdame», insistió de nuevo, su voz un eco lastimero. Era una súplica que me tiraba al abismo de la impotencia. ¿Qué podía hacer yo? Las sombras danzaban cada vez más cerca. Sus murmullos se convertían en una cacofonía que me hacía sentir atrapado. La lámpara parpadeaba, arrojando sombras distorsionadas en las paredes. Traté de comunicarme con el niño. «No puedo ayudarte si no me dices qué necesitas. ¿Qué pasó?». Su rostro se tornó grave y comenzó a señalar un rincón de la habitación. Miré hacia donde apuntaba y vi una pequeña caja de madera, cubierta de polvo. Me acerqué a ella, pero el golpe helado del aire me hizo temblar. El niño parecía ansioso, casi suplicante. «Ábrela», decía sin palabras. Con manos temblorosas abrí la caja. Dentro había un pequeño osito de peluche que se parecía mucho al que había encontrado antes. Su rostro era igual de desgastado y su mirada parecía un reflejo del niño espectral.
El sentimiento de reconocimiento me atravesó. ¿Es tuyo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El niño asintió, lágrimas de tristeza corriendo por sus mejillas etéreas. Necesito que lo salves, necesito que entiendas mi historia. Sentí un golpe de frío recorrer mi espina dorsal. La urgencia de su mensaje era palpable. ¿Qué historia podía haber detrás de un juguete tan simple? ¿Cómo puedo salvarte? ¿Qué necesitas que haga? Rocé el osito con mis dedos. La textura de la pelusa desgastada era conocida, pero ahora era también una conexión entre nosotros. Imaginé al niño riendo con él, sintiendo la alegría que una vez había conocido. El ambiente cambió. Las sombras comenzaron a retroceder, como si la respuesta estuviera a punto de revelarse. «Te lo llevaré», dijo el niño, casi imperceptiblemente. «Tienes que encontrar el lugar donde nunca llegué. Allí podrás liberarme». Las pistas comenzaban a unirse en mi cabeza. «¿Dónde está ese lugar?», le pregunté, mis manos aferrándose al osito como un amuleto. «El parque», susurró, y su figura comenzó a desvanecerse. «El parque, donde reíamos». El terror me volvió a envolver. ¿Qué habría sucedido en ese parque? «¡Espera!», grité, pero su figura se desdibujaba, llevándose consigo ese rayo de esperanza. De repente, las sombras arremetieron con furia, gritando en un coro de rabia. El aire se volvió pesado y algo me empujó hacia atrás. Un movimiento brusco me hizo caer al suelo. Al instante, el álbum se deslizó de mis manos y la caja se cerró con un estruendo ominoso. Las luces de la lámpara comenzaron a parpadear desesperadamente y las sombras parecían cobrar vida, acercándose con intención oscura. Me levanté, ignorando el dolor en mis extremidades. Tenía que salir. Rápidamente intenté abrir la puerta por donde había entrado, pero estaba atascada. Sentí un nudo en el estómago mientras me daba cuenta de que no iba a poder salir tan fácilmente. Las voces resonaban a mi alrededor. «Tu tiempo se acaba, no hay salvación». Pero de repente, el osito que llevaba en mis brazos comenzó a vibrar. No podía ser. ¿Estaba vivo? Lo apreté contra mi pecho, mientras un rayo de luz atravesaba la habitación oscura. Parecía surcar el aire buscando una salida. «No tengo tiempo», me dije a mí mismo, cerrando los ojos y concentrándome en la imagen del niño. Necesitaba regresar a ese parque, pronto. Con el corazón en la garganta, decidí que encontraría la forma de liberar a ambos, a Cristina y al niño. Grité en voz alta: «Haré lo que sea necesario». Sin pensarlo más, tomé el osito y me dirigí hacia la oscuridad donde las sombras acechaban, decidido a descubrir la verdad. Pero en el fondo sabía que cada paso que daba me acercaba a un peligro que aún no podía comprender. Capítulo 7. La oscuridad me envolvió como un manto pesado, y el silencio se convirtió en un grito que resonaba en mis oídos. Mientras avanzaba, las sombras parecían tomar forma, girando en un torbellino de murmullos y risas distorsionadas. Sentí el corazón acelerado, golpeando con fuerza contra mi pecho. «¿Qué haces aquí?», repetía la voz en mi mente. El osito vibraba, caliente en mis manos, como si estuviera guiándome. Me aferré a él con fuerza, buscando en su presencia un destello de esperanza. La figura del niño, aunque lejana, aún iluminaba mi camino. «El parque», murmuraba una y otra vez. Necesitaba encontrarlo. Al dar un paso adelante, una luz tenue iluminó una puerta al final del pasillo, apenas visible entre las sombras danzantes. Sabía que tenía que ir hacia allí, que esa era la única salida. Sin pensarlo, corrí, sintiendo cómo las sombras se arremolinaban a mi alrededor, cada vez más insistentes, buscando atraparme en un abrazo gélido.
A medida que me acercaba, la puerta comenzó a temblar, como si respondiera a mi llegada. Sin dudar, empujé con todas mis fuerzas y la puerta se abrió de golpe, revelando una habitación sumida en un semisueño. La luz que emanaba de dentro era cálida y acogedora, y me hizo recordar por un momento la risa del niño. El lugar era un parque, pero no el que había imaginado. En lugar de árboles y columpios, había un entorno distorsionado, con formas borrosas y colores saturados. Los niños jugaban de maneras que no parecían reales. Cada risa era como un eco perdido en el tiempo. Mi instinto me advertía que algo no estaba bien. ¿Era un recuerdo o una trampa? Cuando crucé el umbral, el osito vibró de nuevo, y entonces vi al niño espectral, pero su rostro estaba más tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado paz. «Aquí es donde debo estar», dijo él, «pero tú también debes estar listo. El parque real está más allá». «¿Cómo puedo llegar allí?», le pregunté, angustiado. Sentí que el tiempo se escurría entre mis dedos. Las sombras detrás de mí gruñían, como si esperaran mi fallo. «Recuerda los momentos felices», dijo él, «el amor que alguna vez conociste. Encuentra la alegría en el dolor». Me quedé confuso. Los recuerdos de mí y de Cristina pasaron a toda velocidad por mi mente. Las risas, las tardes en el parque, sus abrazos, ¿eran esas las claves? Ya no había tiempo para dudar. Cerré los ojos y traté de recordar esos momentos, cada uno de ellos un rayo de luz en medio de la oscuridad. El abrazo cálido, la luz del sol en su cabello, la tranquilidad de saber que todo estaba bien. Mientras recordaba, el osito comenzó a brillar intensamente. De repente, una ráfaga de viento me golpeó. Las sombras arremetieron contra mí, intentando arrastrarme hacia atrás. Grité, empujando con fuerza hacia adelante, aferrándome al osito. ¡No! Luché contra la influencia oscura, recordando cada rayo de luz que Cristina había traído a mi vida. Fue entonces cuando todo se iluminó. Una puerta se abrió en el fondo del parque, una entrada resplandeciente. «Ve», dijo el niño, «ve a buscarme». Con un último vistazo a su ser, di un paso decidido hacia la luz. Pero las sombras no se rendían fácilmente. Sentí cómo me tiraban hacia atrás, como si intentaban retenerme a toda costa. Mi corazón latía con furia mientras corría hacia la puerta. A medida que me acercaba, las sombras se convertían en gritos de desesperación, y en un instante su rabia se convirtió en una sacudida final. Entonces todo se oscureció de golpe. «Cristina», apenas pude murmurar antes de que todo se desvaneciera a mi alrededor. Pero en mi mente aún había una imagen clara, el osito brillando con la luz de la esperanza, y el juramento de que no me rendiría. El miedo se aferró a mí, pero había algo más fuerte, la determinación de encontrar al niño y de liberar a Cristina. ¿Lograría salir del laberinto de sombras o me quedaría atrapado para siempre en este mundo distorsionado? No tenía respuestas, solo un objetivo. Tendría que confrontar lo que había estado oculto tanto tiempo. Capítulo 8. Desperté en un lugar que no podía identificar. Estaba tumbado en el suelo, rodeado por un brillo tenue que apenas iluminaba la habitación. A mi alrededor, el parque distorsionado se había desvanecido, dejando solo un eco de lo que había sido. El osito aún estaba en mi mano, ahora emanando una luz más suave, como si supiera que el camino no había terminado. Me levanté con dificultad. Todo estaba en silencio, una calma inquietante que me envolvía. Mi mirada exploró el nuevo entorno. Las sombras aún danzaban por las esquinas, pero ahora parecían más distantes, como si se estuvieran retirando. Debía seguir adelante. La voz del niño resonaba en mi mente. El parque real está más allá.
Mientras buscaba una salida, algo me llamó la atención. Al otro lado de la sala había una puerta entreabierta. La idea de avanzar me provocó un escalofrío, pero no podía darme el lujo de rendirme. Caminé hacia la puerta, convirtiendo cada paso en un acto de valentía. Cuando llegué a la puerta, un grito resonó en mis oídos. Me detuve, observando la oscuridad más allá del marco. Esto no es real, intenté convencerme, aunque sentía el sudor frío recorrer mi espalda. Empujé la puerta con firmeza y entré. Al otro lado, el ambiente cambió radicalmente. Estaba en un pasillo largo, con paredes blancas y fluorescentes que parpadeaban. Un olor a desinfectante invadió mis sentidos. Mis pasos resonaban en el silencio profundo, mientras deseaba que esos ecos no despertaran a algo que podría estar oculto. El lugar parecía un hospital, pero había algo extraño. Comencé a caminar, sintiendo el ojo de la sombra vigilante en cada esquina. De repente vi figuras al final del pasillo, una serie de siluetas borrosas que se movían de forma errática. Mi corazón se aceleró. ¿Eran personas o, peor aún, algo más? Me acerqué un poco más, tratando de distinguir lo que estaba pasando. Un murmullo, una conversación distorsionada flotaba en el aire, pero no podía entender las palabras. Era como si cada sílaba se escapara de mis manos. Entonces vi algo que me paralizó. Un niño, con un rostro familiar, pero cubierto de un velo de sombras. A su lado, un grupo de figuras se movía de forma caótica, como cuando se agrupan los retazos de un mal sueño. ¡Es él!, grité, inseguro si mis palabras lo alcanzarían. Pero el niño solo me miró, sus ojos perdidos en el miedo. Sentí la desesperación apoderarse de mí. No podían ser sombras, tenía que ser un juego de luces. Sin embargo, al acercarme, un grito más fuerte resonó y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. De pronto, el niño se desvaneció y las sombras avanzaron hacia mí. Susurros aterradores llenaron el aire. «Ayúdanos», decían. Cada uno de esos ecos era un clamor, una súplica atrapada entre la vida y la muerte. Giré sobre mis talones y corrí, sintiendo el frío de la oscuridad acechándome detrás. Correr era lo único que podía hacer. Tenía que salir de allí, tenía que encontrar al niño y descubrir qué había pasado con Cristina. La urgencia me empujaba. Todo depende de mí, me repetía. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, convirtiendo cada rincón en una trampa. Pero sufrir no era una opción. Tenía que superar esto. Debía encontrar la verdad en medio de aquel caos. A medida que avanzaba, empecé a preguntarme si podría realmente liberarla o si las sombras estaban ganando. La puerta estaba cada vez más cerca, pero no había tiempo. Al final, me encontré atrapado entre la salida y los lamentos de aquellos que no podrían escapar. La pregunta seguía surgiendo en mi mente. ¿Qué pasaría si yo también me quedaba atrapado? Capítulo 9. Correr ni siquiera era una opción. La desesperación se convertía en mi resistencia. Las sombras parecían desvanecerse y aparecer de nuevo, como un juego cruel, lamiendo mis talones con sus susurros. «Ayúdanos, ayúdanos». El eco se intensificaba, casi un mantra que me marcaba, desgastando mi determinación. Al llegar a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas, pero no se movía. Mi corazón latía con fuerza, la presión en mi pecho aumentaba. Me giré buscando otra salida, pero las sombras parecían reenfocarse en mí, acercándose lentamente, como un río oscuro que me absorbía. «¡Cristina!», grité sin pensar. Tal vez una respuesta me haría sentir menos perdido. Un destello me atravesó. Volví a ver el rostro del niño, esta vez más cerca de lo que había imaginado. No estaba solo, había más niños a su alrededor.
Sus siluetas seguían fusionándose con la oscuridad, pero me miraban, deseos de ser vistos. Las sombras detuvieron su avance. Un silencio pesado llenó el aire. Sin embargo, incluso en esa calma, el miedo no me abandonaba. «¡Ayúdanos! ¡Nos atraparon aquí!», insistieron. Sus voces se entrelazaban, una unísona declaración de terror. El tiempo parecía haberse detenido en ese momento, y el osito en mi mano empezó a brillar con fuerza. Su luz dorada era un faro en la penumbra, y aunque me costaba comprender por qué ahora brillaba, era una señal. Quizá era la clave que necesitaba. Empecé a caminar hacia la figura del niño que me miraba fijamente, como si esperaba mi decisión. «¿Tú eres el que puede ayudarnos?», pregunté, la desesperación cuidadosamente escondida tras mi voz. Las sombras estaban tranquilas, pero podía sentir su descontento. No iba a ser fácil. «Necesitas encontrar la puerta correcta», dijo el niño, su voz apenas un susurro. «Pero no será fácil. Las sombras no quieren que te vayas. Ellas se alimentan de nuestro miedo. Necesitaba saber más. ¿Cómo puedo encontrar esa puerta?». Pero el niño solo me miró, y sus ojos perdidos me decían que parte de mí ya lo sabía. Tenía que ser valiente y enfrentar las sombras, no dejarlas dictar mi camino. Con el osito iluminando el camino, decidí caminar hacia donde las sombras eran más densas. La luz se intensificó, haciendo que las figuras retrocedieran. «¡No os tengo miedo!», grité. Pero la determinación fue un fragor vacío, y por un segundo temí que la oscuridad me tragara de nuevo. Después de un par de pasos, vi otra puerta, un vislumbre de esperanza brillando a través de su rendija. Ese era el lugar al que debía ir. Sin embargo, las luces negras comenzaron a fluir hacia mí, formando un pequeño torbellino. Sabía que en menos de un segundo me atraparía, pero no podía darme por vencido ahora. Fui hacia la puerta, sintiendo el ardor de susurros a mi alrededor. «Cristina, aguanta», pensé. Cada palabra era un aliento de esperanza. Abrí la puerta y un aire fresco llenó mis pulmones. Detrás de mí las sombras aullaban, pero no miré atrás. Solo corrí hacia lo desconocido, sintiendo que mi única esperanza radicaba en dejar todo eso atrás. Pero entonces, al cruzar el umbral, escuché un grito desgarrador que resonó por toda la habitación. «¡No te vayas!». El niño apareció un último instante ante mí, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y súplica. Todo se oscureció de nuevo, y comprendí que escapando tal vez había dejado atrás algo que no podía ignorar. ¿Me había llevado esto a un lugar peor? Antes de que pudiera decidir qué había pasado, me encontré en una sala completamente diferente, y en el centro había algo aún más inquietante que las sombras. Una figura conocida estaba de pie al otro lado, y ya no era solo un eco de su risa, era ella. Cristina estaba allí. Al verla, el aire me abandonó por completo. Cristina, la enfermera cuya presencia había trastornado mis noches y guiado mi búsqueda, estaba ahí, en carne y hueso, pero su mirada reflejaba una tristeza infinita. «Te estaba buscando», dije, mi voz temblando entre el miedo y el alivio. «Lo sé», respondió, sus ojos centelleando con una mezcla de esperanza y desconsuelo. «Tu viaje no ha terminado aún, pero ellos sienten tu luz». Indicó hacia el horizonte de la sala, donde figuras sombrías continuaban retorciéndose, implacables y sedientas. «¿Qué quieren de nosotros?», pregunté, sintiendo que la angustia crecía con cada palabra. «Alimentarse de nuestro miedo, mantenernos aquí para siempre», explicó Cristina. «Pero tú has traído una chispa de esperanza. Tienes que recordar las alegrías, las risas. Ellos son las víctimas,
pero tú también lo eres. Recuerda dónde comenzó todo. La última frase golpeó mi conciencia como un trueno, empujando la neblina de mi confusión. El niño, el osito, el parque. Apreté el peluche una vez más. Era un símbolo, no solo de sufrimiento, sino de amor y conexión. Tengo que liberarlos, debo ayudar al niño, dije, dándome cuenta de que la única manera de hacerlo era enfrentar mis propios miedos. Es posible, pero exige valentía, me afirmó Cristina, mirando con una mezcla de orgullo y pena. Tienes que ser el faro que los guíe, tienes que mostrarles el camino hacia el parque donde la alegría aún vive. Tomé aire profundamente. Mis miedos me acechaban como sombras, pero la determinación comenzó a arder en mi interior. Ahora sabía cuál era mi misión: usar la luz del amor. En lugar de retroceder, avancé hacia las figuras que se agolpaban a la distancia. Los murmullos de dolor se convirtieron en un coro de desesperación, pero ahora los enfrentaría. «¡Escuchen!», grité a las sombras. «Sé que están sufriendo, pero ya no tienen que estar aquí. La alegría aún existe. No están solos». Las sombras titubearon, deteniéndose momentáneamente frente a mi puño levantado. De repente, el osito comenzó a brillar con un halo cálido que se extendió por la sala, abrazando aquellas figuras oscuras. Sentí una conexión inquebrantable. También eran seres humanos, confusos, atrapados por la tristeza y el dolor inconsolable. «Cristina, el niño», murmuré, sintiendo que mi corazón se aceleraba. «Debes centrarte en el niño», ella dijo, notando mi vacilación. «Él debe saber que no ha perdido su conexión. Debes guiarlo, como lo hacías antes». Con la luz irradiando a mi alrededor, levanté el osito y lo mantuve firme ante mí. «Ven aquí, espera, ven», llamé, buscando al niño perdido entre las sombras. Vi su silueta difusa y lo llamé con más fuerza. «Recuerda el parque, recuerda la risa, todo aún está ahí para ti». Con cada palabra, los ecos rompían más y más la neblina de sufrimiento que rodeaba sus rostros. Sin embargo, al mismo tiempo, un chillido se unió a la cacofonía de murmullos, un grito aterrador que solo crecía en intensidad. «¡No lo dejes marchar!». Sin embargo, mi determinación creció. Una luz intensa llenó la sala, y de pronto el niño apareció a mi lado, buscando mi mano. Él esbozó una sonrisa tenue, y en su mirada había un destello de esperanza, una conexión con aquellos recuerdos de felicidad. Al tomar su mano, una especie de paz nos envolvió. «Aquí estoy, no tienes que enfrentarlo solo», le dije, sintiendo que algo se rompía en el aire. La presión de la sombra pareció ceder. Miré a Cristina, quien sonreía con una tristeza iluminada por la comprensión. «El amor siempre encuentra la forma», dijo. «No solo debes ayudarlos a liberarse, tú también debes seguir adelante». Los ecos comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo el terror. «Vamos juntos», susurré al niño, mientras giraba hacia la luz del sótano que brillaba y se convertía en un camino resplandeciente. «Hay un lugar mejor para todos nosotros, un parque lleno de risas, un lugar donde la luz puede existir». Pero en el fondo de mi ser preguntaba si realmente podría conseguirlo, dejar atrás a Cristina y el dolor de aquellos que se quedaban. Finalmente atravesamos el umbral, una explosión de luz llenando mis sentidos. De pronto, la atmósfera se tornó vibrante, y mientras cruzábamos, escuché la última súplica. «Eres un faro, gracias por liberarnos». Mientras me encontraba en medio del proceso de despedida, sentí cómo el lugar detrás de mí se desmoronaba lentamente.
«¡Espera!», grité en un último intento de regresar, pero el eco resonante y místico se convirtió rápidamente en un susurro apagado. Aunque me había liberado, un nudo quedaba en mi estómago. Sabía que el camino hacia la verdad aún estaba lleno de preguntas. ¿Qué había sucedido realmente con aquel niño y Cristina? ¿Se quedarían atrapados en el eco de sus recuerdos? Me quedé en pie, rodeado de luz, esperando respuestas que quizá nunca vendrían. Sabía que cada paso hacia adelante sería un paso hacia la sanación, pero el futuro seguía nublado. Con el osito en mi mano, sentí que debía tomar el siguiente paso, pero con cada nuevo día me preguntaría si la sombra que había dejado atrás aún me acechaba.